Luis, cuando... Buenos días a todos. Gracias, Benito, por tus amables palabras de introducción o de presentación. Y también gracias a todos los que estáis atendiendo, siguiendo este ciclo de conferencias, ya sea in situ como telemáticamente por ordenador. Bien, yo voy a hablar hoy sobre la luz en biología, en este ciclo dedicado a la luz, y concretamente nos vamos a focalizar en el tema de fotosíntesis, que ha sido nuestro campo de trabajo durante prácticamente 30 años, aunque últimamente hemos derivado un poco más en el grupo hacia otros temas directamente relacionados con el metabolismo celular, pero en otro contexto quizás no tan focalizado en temas vegetales. Bien, quisiera empezar, puesto que estamos aquí en Antequera, con esta foto de agradecimiento al grupo de investigación que nos hicimos precisamente aquí en Antequera, en el dolmen, en uno de los dólmenes de Antequera hace algunos años. Todos los trabajos que vamos a presentar ahora, resultados generales de otros investigadores, pero también en relación con los nuestros del grupo, se han realizado en el Instituto de Química, como decía anteriormente Benito. Nosotros estamos situados en Sevilla, en lo que era la antigua área de la exposición del año 92, y allí hay un centro de investigación que es mixto de la Universidad de Sevilla con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía. Son 3 institutos los que allí se alojan: el Instituto de Ciencias Materiales, el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, donde prácticamente he desarrollado la mayor parte de mi actividad investigadora, y luego ya aproximadamente hace unos 4 años que nos mudamos al Instituto de Investigaciones Químicas, también allí en el mismo centro de la Cartuja. Bien, entrando en el tema de la conferencia de la luz en biología y el sol, lógicamente, como fuente energética, el sol juega un papel indudable, no solamente desde el punto de vista de lo que es el sol como astro en el cual, sobre el cual pivota todo lo que es el sistema solar, toda lo que sería la proyección del planeta exterior, es decir, hay que situarlo en el contexto en el que nos encontramos, pero también, aparte de la luz, hay una componente importantísima en todo ello, que es la energía que tiene la radiación solar, que es una de las claves importantes que tenemos que considerar los biólogos o fotobiólogos, es decir, en el sentido, esa dualidad de lo que es la luz como impulsora, promotora de una enorme cantidad de procesos biológicos, pero también como fuente de energía. Precisamente Antonio Gómez Expósito, que hablará después en la tercera conferencia de hoy, se va a centrar sobre el tema energético. Pero esa doble vertiente de luz y calor, de luz y energía, tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos desde el punto de vista biológico, pero sobre todo el sol y la luz controlan prácticamente toda la actividad del hombre, la vida cotidiana, y ciclos diarios que vienen controlados por esa alternancia entre luz y oscuridad, día y noche, como es, por ejemplo, el sueño, y también ciclos estacionales de primavera, verano, otoño, invierno, que gobiernan nuestra actividad diaria, bien, por ejemplo, como es la agricultura, la hibernación de ciertos animales, como pueda ser, aquí veis abajo a la derecha, el oso, que es uno de los ejemplos típicos de animales que hibernan. Pero, aparte de estas consideraciones, también, por ejemplo, el sol y su luz ha inspirado al hombre en multitud de sus actividades cotidianas, tanto, por ejemplo, en la religión, en el arte, como en la ciencia y la técnica. Aquí vemos, por ejemplo, el cuadro de Van Gogh de los girasoles, o el círculo del sol, la piedra del sol del calendario azteca, abajo a la izquierda, o en el centro, en la parte inferior, veis el interior de una de las pirámides de Egipto, donde se representan los 2 dioses, Amón y Ra, y el faraón Ramsés II. Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a la ciencia y la técnica, pues lógicamente en el día de hoy las plantas solares
como por ejemplo esta que tenemos aquí, que corresponde a una planta termosolar en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, o esta otra que son unos cultivos de microalgas verticales para la producción de biomasa vegetal. Es decir, como veis, el sol y la luz tienen una enorme repercusión en la vida del hombre a lo largo de toda su historia, en multitud de variantes y vertientes, pero nosotros vamos a centrarnos, como decíamos, en la luz en biología. Y en la luz en biología nuevamente nos encontramos con una enorme diversidad de facetas en las cuales de una manera u otra está implicado el sol. Es decir, la luz, por ejemplo, es lo que permite la visión mediante el ojo. Hay una proteína que es la rodopsina, que tiene un cofactor, un fotorreceptor, que absorbe la luz, que se isomeriza, cambia su conformación y permite la activación del nervio que permite la visión. Luego hay una enorme cantidad de movimientos, como son los fototropismos y fototaxias, que dirigen el crecimiento vegetal, por ejemplo, los movimientos de incluso bacterias y hongos. El heliotropismo, por ejemplo, que es el movimiento alrededor del Sol, típico en los girasoles, de ahí el nombre de girasol, es decir, ese movimiento de la planta, de la corola, buscando o siguiendo la trayectoria diaria del Sol. Como decíamos anteriormente, los ritmos circadianos o fotoperiodismo son los ciclos biológicos que acompasan a esos movimientos de luz y oscuridad. Hay procesos, por ejemplo, no ya de absorción, sino de emisión de luz, como puede ser la bioluminiscencia. Hay una proteína, que es la proteína que se conoce como proteína fluorescente verde, por sus siglas en inglés GFP, la Green Fluorescent Protein, que es la responsable de la emisión de luz en determinados ambientes por algunos insectos, animales, peces, etcétera. Luego, a nivel molecular, tenemos procesos como son regulados por la luz, como es la activación de enzimas, bien porque tengan algún cofactor capaz de absorber la luz, algún pigmento, como puedan ser las flavinas, o que son pigmentos amarillos, los carotenos que se encuentran en las zanahorias, en los tomates, o bien, si no directamente por absorción de luz, también hay algunas proteínas, algunas enzimas, como la rubisco, que es una de las proteínas más importantes del mundo vegetal, que es la que permite la fijación, la absorción de CO2 por las plantas. Esta proteína rubisco tiene su metabolismo precisamente controlado por esa alternancia día-noche, luz-oscuridad que decíamos antes. Es decir, hay toda una serie de procesos metabólicos que están controlados directamente por la luz. Y incluso también no ya a nivel de enzimas, de proteínas, sino a nivel de genes. Es decir, la expresión de nuestros genes y de muchos otros organismos vivos están regulados por la luz, por ejemplo, la síntesis de melanina, la fabricación de antenas, de pigmentos antenas en los organismos fotosintéticos. Luego hay un ámbito importante que quería citar aquí también, que es la optogenética. La optogenética, que es una rama de la ciencia de la investigación hoy interesante, puesto que combina esa propiedad de absorción de luz de determinadas proteínas con la activación de determinados genes. Por ejemplo, se está utilizando mucho en activación de metabolismo de células nerviosas, con lo cual, mediante la irradiación, una combinación de esas proteínas absorbentes fotorreceptoras y de células nerviosas, se puede de alguna manera activar determinados genes y expresar genes en las neuronas, y se están utilizando como mecanismos, por ejemplo, de lucha contra algunas enfermedades tipo Parkinson, el Alzheimer, etcétera, tipo degenerativo. Luego tenemos lo que va a ser el centro de la charla de hoy, la fotosíntesis, como producción de material celular por organismos capaces de absorber la luz. El concepto de fotosíntesis precisamente lo que indica es una síntesis, una fabricación de material celular inducida, promovida por la luz, y veremos que se basa precisamente en la absorción de esos fotones de la luz por electrones en las moléculas fotorreceptoras que hablábamos antes. Hay luego otra fotosíntesis que lo que hace es bombear protones, promueve protones, no electrones, a través de las membranas en algunas bacterias, como por ejemplo son aquellas que viven en ambientes muy salinos, como son las bacterias halófilas, y utilizan una proteína parecida a la rodopsina del ojo que veíamos antes, que es la bacteriorrodopsina, y permite a estas bacterias pues precisamente
vivir en esos ambientes con esas concentraciones tan altas de sales. Y entonces tenemos esta bacteriorhodopsina y otra proteína también parecida, que es la alorhodopsina, para precisamente eliminar las sales. Es decir, como veis, en resumen, hay toda una serie de procesos en biología que están controlados, promovidos e inducidos por la luz. Nosotros nos vamos a centrar en la fotosíntesis de tipo redox, la que hacen los organismos vegetales, que es uno de los procesos más importantes en el mundo vivo, como veremos, y probablemente, bueno, pues quizás también de todos ellos, tan importante como va a ser la visión en el mundo animal. Bien, la fotosíntesis es clave y juega ese papel esencial que os decía, porque es uno de los dos procesos esenciales en el ciclo básico de la energía. Hoy en día, que tan de moda está la sostenibilidad, y muchas veces no somos conscientes del equilibrio en el que vive el planeta. Un equilibrio donde precisamente el ciclo de la energía es clave para esa sostenibilidad y para ese mantenimiento. La fotosíntesis es una parte. La otra parte complementaria, como veis en ese ciclo, es la respiración. Mediante la fotosíntesis, la planta lo que hace es absorber la luz del sol y con el oxígeno del aire, y emite oxígeno del aire, y luego a su vez el ratoncito que veis aquí, con el oxígeno promovido mejor dicho, desprendido en la fotosíntesis vegetal, lo que hace es una combustión, quema los alimentos en las mitocondrias, y gracias a ese proceso que es la respiración le permite vivir, producir su energía, y entonces lo que hace es emitir CO2. Lo interesante de todo esto es que el oxígeno, que es esencial en el mundo animal, podemos decir que es un producto de desecho, es un producto residual en el mundo vegetal, y viceversa en cuanto al CO2. El CO2, que prácticamente lo tenemos estigmatizado como un gas contaminante, maligno, perjudicial, etcétera. Sin embargo, es un nutriente básico, como si fuera, podríamos decir, es un abono para el mundo vegetal, para la planta. Es decir, la planta sin CO2 no podría vivir. Por lo cual, tenemos ese equilibrio, ese ciclo, donde lo que es residual para uno es crucial para otro. En ese sentido, pues estamos hablando del oxígeno y el CO2. El oxígeno, que es esencial para nosotros para vivir, sin embargo la planta es un producto que elimina como producto residual, y viceversa, lo contrario, el CO2. Como veis, entonces, en ese juego entre la fotosíntesis y la respiración se establece la sostenibilidad y el equilibrio que, sin darnos cuenta, hemos heredado. Tenemos la enorme fortuna, el enorme privilegio de vivir en un planeta enormemente estable y equilibrado desde el punto de vista vivo. Y de eso tenemos que ser conscientes, puesto que en ello, y nunca mejor dicho, nos va el futuro y nos va la vida de la humanidad y de todos los seres vivos. Bien, por consiguiente, si vemos en esa perspectiva global lo que es ese doble juego de fotosíntesis y respiración, y dejo al margen intencionadamente la fermentación, que es otro proceso importante en energía, pero nos distraería un poco del foco en el que queremos hacer hoy. Tenemos entonces que ese doble juego, fotosíntesis y respiración, cierran y conforman un ciclo perfecto de movimiento de materia y energía. De materia porque realmente las moléculas están intercambiándose entre vegetales y animales, de tal manera que en el cloroplasto verde del organismo fotosintético, con la luz, se producen, se sintetizan, se fabrican los productos orgánicos ricos en energía, que son los materiales esenciales en la célula, como sobre todo los 4 grupos grandes de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que luego a su vez son los nutrientes para la mitocondria, para quemar ese combustible y sacar lo que aquí vemos que es el ATP, que es adenosina trifosfato, es lo que de una manera un poco cursi se llama la moneda energética. La moneda energética, veremos un poquito más adelante, que es precisamente la que permite movilizar la energía en todos nuestros organismos, y que tanto la célula del dedo gordo del pie como la célula del cerebro o la de los pelos tengan el suministro de energía en forma de ATP. Es decir, el ATP está continuamente fabricándose y deshaciéndose, rompiéndose, utilizando esa energía liberada en la respiración. Y como producto residual, por consiguiente, de esa combustión
de esos productos orgánicos, pues salen lo que serían los sustratos inorgánicos, el agua, el dióxido de carbono, también nitratos, dinitrógenos, sulfatos, fosfatos, todo lo que son productos residuales de la respiración animal, que al final son los nutrientes esenciales para la planta. Bien, si hacemos una analogía mecánica, veis que en ese juego estamos, a fin de cuentas, subiendo y bajando el nivel de energía de electrones. Pero a fin de cuentas, en ese juego, en ese ciclo de energía y de materia, lo que estamos haciendo es energetizando electrones en fotosíntesis y desenergetizando esos electrones y aprovechando la energía en la caída en la respiración. Si ponemos una analogía mecánica, lo que sería, por ejemplo, el proceso respiratorio, vemos en el primer sistema, el sistema cerrado, si ponemos dos recipientes conectados por una turbina y que tenga un cierto desnivel entre uno y otro, pues lógicamente en el momento que se permita que el agua pase de uno a otro, pues la experiencia nos indica que el agua cae del que está más alto al que está más bajo, y eso hace que se mueva la turbina. Si eso lo hacemos en un sistema abierto, como vemos ahí en el panel 2, eso es el principio básico de lo que es, por ejemplo, una estación hidráulica. La producción de electricidad con una presa donde el agua se almacena a una altura mayor que lo que es el valle. Entonces, cuando se permite que el agua caiga de manera continua, cuando llueve, por ejemplo, se llena el embalse y eso hace que la turbina, cuando se abre la presa, pues la turbina, el agua al caer mueva la turbina. Pues en la mitocondria lo que ocurre es precisamente eso. Lo que ocurre es que los electrones están cayendo de un nivel de alta energía a un nivel de baja energía y lo hacen en 3 saltos consecutivos. Y esos 3 saltos se aprovechan como si fueran las presas, las turbinas de una presa hidráulica, se aprovechan para fabricar la energía, para fabricar el ATP, esa moneda que decíamos que se moviliza a lo largo de todo el cuerpo. Bien, pero la cuestión entonces es, de acuerdo, muy bien, en los animales, en las células animales, en las mitocondrias, la energía, los electrones caen de nivel, pero hay que subirlos entonces. ¿Cómo se suben? Bueno, pues eso es lo que hace la fotosíntesis, con la energía de la luz. Es decir, en ese esquema, en esa analogía mecánica, en la fotosíntesis, con la clorofila que veremos ahora, lo que se hace precisamente es energetizar electrones, subirlos de nivel. Es como si dijéramos lo que está viendo, lo que se ve en este esquema, como estos trabajadores, pues golpean, aquí representan los fotones, golpean y permiten promover, cuesta arriba, hacia arriba, promover electrones, que luego cuando caen permiten la fabricación de ATP. Como veíamos en la mitocondria, también en los cloroplastos hay unas pequeñas caídas que se aprovechan para fabricar ATP. Entonces, ese juego de electrones que suben y electrones que bajan en fotosíntesis y respiración es lo que tenemos que tener presente, y que cuando los electrones caen, esa energía que se libera al caer es la que se aprovecha por las células para producir el ATP. Bien, esto es lo que se ve en fotosíntesis, donde hay unos fotosistemas clorofílicos. Veremos también que la clorofila es el pigmento verde característico de la planta. La clorofila simplemente lo que hace es absorber la luz, absorber de hecho el fotón y su energía para subir los electrones de energía. Ese es el juego básico a nivel molecular. Entonces, si interpretamos nuevamente el ciclo básico de la energía y comparamos lo que ocurre en fotosíntesis y en respiración, vemos que en fotosíntesis los electrones suben de nivel en los 2 saltos que son los fotosistemas que contienen la clorofila. La clorofila absorbe la luz de los fotones y levanta el nivel de energía de los electrones, y sin embargo lo contrario ocurre en respiración, cuando en esos 3 saltos que decíamos hay una serie de sistemas moleculares acoplados que permiten que esa energía sea aprovechada por unas proteínas precisamente encargadas de fabricar el ATP. Bien, todo eso, que en principio parece fácil, a nivel molecular es enormemente complejo. Es enormemente complejo las estructuras de esas biomoléculas que están ancladas en unas membranas. Aquí esto lo representa una membrana, una bicapa de lípidos, y ahí tenemos anclados estos complejos de proteínas que llamamos, que son los fotosistemas. Aquí vemos el fotosistema 2, que es donde se alojan las clorofilas, y este otro análogo, el fotosistema 1,
que están anclados en las membranas y que necesitan transferir electrones de unos a otros a través de unos transportadores móviles. La conexión entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1, que son realmente, como veis aquí, los que absorben la energía de la luz, y aquí se encuentran las clorofilas, que son las que se excitan con la luz. El fotosistema 2, cuando absorbe el fotón, el electrón sube de nivel y entonces hay una molécula que absorbe ese electrón excitado, que es otra molécula que se llama plastoquinona, que a su vez transfiere los electrones a un complejo de citocromos B6F que está también anclado en la membrana entre los dos fotosistemas. Aquí tenemos el fotosistema 1, que hay un nuevo impulso hacia arriba con otro fotón y esos electrones pasan a otros aceptores finales al otro lado de la membrana. Si os fijáis, el agua es el donador de los electrones y la ferredosina, otra molécula, la tenemos al otro lado de la membrana. Entonces hay un flujo, una corriente de electrones promovida por la luz. Esa es la idea central con la que quiero que os quedéis. La fotosíntesis no es más que una corriente de electrones promovida por la luz en un sistema enormemente complejo, como vemos, que son los fotosistemas clorofílicos. El agua actúa como donadora de electrones, que cuando dona los electrones a la clorofila, libera el oxígeno. O sea, el oxígeno, por consiguiente, como decía hace un momento, es un producto de desecho, un producto residual, que se libera a la atmósfera. Y por otro lado, estos electrones que aparecen aquí al otro lado ya están energetizados, ya están a un nivel superior y son los que se utilizan ya para fabricar el ATP. Y ese ATP no se fabrica directamente, sino que se hace con una proteína específica que se llama ATPasa o ATP sintasa. ¿Y qué es lo que hace la ATP sintasa? Fabricar ATP, pero con protones. Los protones que aquí se liberan a un lado de la membrana, traslocándolo, pasándolo de uno a otro. Aquí se acumulan los protones que tienden a salir, y esos protones que tratan de salir y volver otra vez a mantener el equilibrio, esos son los protones que permiten, cuesta arriba, contra gradiente, fabricar el ATP. O sea, como veis, hay un doble de juego de electrones y protones promovido por la luz para fabricar finalmente ese ATP y para llevar los electrones a un nivel de alta energía. Bien, esta es la célula vegetal entonces, donde veis el núcleo, que es el centro de control de todas las células, y luego aquí veis los cloroplastos, que es donde están los fotosistemas clorofílicos que decíamos anteriormente y que permiten la producción de ATP y de electrones energetizados. Bien, esta es la situación que tenemos hoy, pero si nos remontamos a la historia del planeta, el planeta evidentemente pues, no era así en un principio, ha sufrido una evolución. Y lo curioso de todo es que siempre hablamos de la evolución biológica, pero esa evolución biológica no habría tenido lugar si en paralelo, al mismo tiempo, no hubiera tenido lugar una evolución de tipo químico, físico-químico en el planeta, lo que llamamos la evolución geológica. Es decir, el planeta de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el planeta en su comienzo, hace 4.600 millones de años, cuando se forma el sistema solar. De hecho, hoy la vida no sería posible en el planeta primitivo. Es decir, si cogiéramos la biosfera y la trasladamos a las condiciones que teníamos en el planeta inicial, sin atmósfera, sin capa de ozono, con una enorme actividad volcánica, etcétera, pues evidentemente no sería posible la vida. Es decir, de tal manera que ha ocurrido una evolución en paralelo del planeta y que ha ido acoplada a la vida, de tal manera que no se puede contemplar la una sin la otra. Y lo interesante de todo esto es que ese proceso, la fotosíntesis, que se descubre, aparece en el planeta mucho antes que la respiración. Sin esa fotosíntesis no sería posible la vida animal, ni muchísimo menos la vida tal cual es hoy. ¿Y por qué? Pues porque el oxígeno de la atmósfera es un producto, es una consecuencia de la fotosíntesis. La fotosíntesis que utiliza el agua para energetizar electrones y que libera el oxígeno como producto residual. De hecho, el oxígeno, cuando aparecen los primeros organismos fotosintéticos y producen y expulsan el oxígeno, no estaban acostumbrados los organismos vivos al oxígeno. De hecho, era un organismo tóxico y las células tuvieron que aprender a luchar contra un ambiente rico en oxígeno. Pero, a su vez, finalmente aparecieron unas células que fueron capaces de aprovecharse de ese oxígeno y
aparece un nuevo proceso que es la respiración animal. Es decir, la vida animal no hubiera podido tener lugar sin la aparición anterior de los organismos vegetales. Y eso es lo que se representa en esta figura. Aquí tenemos en rojo lo que es el tiempo, en miles de millones de años. O sea, el planeta se forma hace 4.600 millones de años y a día de hoy pues estaríamos aquí en el punto cero. Bueno, pues a lo largo de este recorrido tenemos aquí a la derecha cómo ha ido aumentando el nivel de oxígeno, el contenido de oxígeno en la atmósfera. Si actualmente ya le damos el valor 1 a la concentración actual, que aproximadamente es un 21% de la atmósfera, el 21% es oxígeno, la mayor parte es nitrógeno. Si vemos cómo va aumentando a lo largo de la evolución del planeta, va aumentando la concentración de oxígeno en la atmósfera, veremos que hay un proceso importante hace aproximadamente unos 2.400 millones de años cuando empieza lo que podríamos llamar la gran oxidación, que culmina en lo que es el punto de Pasteur, que es cuando de alguna forma la respiración con oxígeno compensa y es un proceso que permite un mayor aprovechamiento de la energía de las biomoléculas. De tal manera que las primeras células vivas aparecen, pues como veis aquí, hace unos 3.600 millones de años, un poco más. La primera fotosíntesis, las primeras cianobacterias aparecen ya hace 3.600 millones de años, pero cuando realmente aparece o explota la vida animal, podemos decir que es mucho después, 600 millones. Y eso es porque hay todo un enorme periodo de tiempo aquí, de casi 2.000 millones de años, en el que el oxígeno se está utilizando para oxidar la corteza terrestre, para oxidar toda una serie de elementos de la química que estaban en la corteza, en las aguas primeros, en las aguas de océanos, lagos, mares, etcétera, y luego también en la superficie terrestre. De tal modo que a medida que la fotosíntesis empezó a liberar oxígeno, ese oxígeno se fue utilizando desde un punto de vista químico, y cuando ya se acumula y se acumula en la atmósfera, permite la explosión de la vida animal, y luego mucho después aparece la vida terrestre, lo que se llama el punto de Bertrand-Marshall, cuando la concentración de oxígeno es aproximadamente un 10% de la actual, o sea, del 2% total. Y eso es porque es cuando empieza a formarse la capa de ozono, la ozonosfera, y es la que filtra la radiación ultravioleta y la que de alguna manera pues permite que la vida pueda salir del agua y los primeros animales y plantas vivan en la superficie terrestre, fuera del agua, puesto que ya tienen la capa de ozono, que es una especie como de escudo protector que filtra la radiación ultravioleta y permite sacar la cabeza del agua. De otro modo, en el momento que destruyamos la capa de ozono, por ejemplo, y aparezcan los agujeros de ozono, como tanto se habla ahí en la Antártida, tendríamos otra vez que sumergirnos en el agua, porque la radiación ultravioleta es mutagénica y provocaría pues, una enorme cantidad de enfermedades. O sea, todo esto nos da idea de ese equilibrio que tiene lugar, que ha tenido lugar en el planeta en esa evolución geológica y biológica. Esta gráfica lo que representa es ese proceso de la gran oxidación que veíamos antes, de cómo la concentración de oxígeno en la atmósfera ha ido cambiando desde que aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Vemos que lentamente va creciendo, precisamente por la oxidación de la corteza terrestre, y solamente ya aproximadamente hace unos 600 millones de años cuando tiene lugar la gran explosión y la acumulación en la atmósfera. Bien, vamos a analizar un poquito para entender mejor la fotosíntesis, lo que es esa radiación solar, que es la promotora de la luz. Bien, esa radiación solar tiene su origen en el Sol, en el proceso de fusión termonuclear del hidrógeno, y básicamente lo que ocurre es que cuando el hidrógeno se combina, se fusiona para formar núcleos de helio, hay una ligera pérdida de masa. Es decir, las 4 partículas por separado pesan más que cuando están unidas en un núcleo de helio. Esta pérdida de masa es infinitesimal, 28,7 milidaltons, pero eso supone, según la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, supone una energía enorme en cuanto a que esos 28,7 milivoltios básicamente, como veis, equivale a 26,7 millones de electrones voltios. Si realmente
aparecen una serie de fotones gamma que poco a poco se van debilitando desde el núcleo del Sol hasta la corteza, hasta la fotosfera, y luego ya de la fotosfera de la corteza terrestre llega aquí a la Tierra aproximadamente en unos 8 minutos. Esos fotones que nos llegan a nosotros salen del Sol como consecuencia de esa fusión y nos llega a nosotros en forma de radiación visible, pero también radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Es decir, el espectro solar en las capas altas de la atmósfera aproximadamente tiene un 10% de radiación ultravioleta y esta radiación es la que filtra la capa de ozono. Esa tenemos que eliminarla para que no llegue aquí a la corteza terrestre. Luego tenemos un 40% de visible, que es básicamente la que se utiliza en fotobiología, y un 50% infrarrojo. Bien, este es el espectro, por consiguiente, de la luz visible, la activa en biología, entre 400 y 700 nanómetros. Desde el azul hasta el rojo, pues básicamente los 7 colores del arco iris. Lo interesante, desde el punto de vista físico-químico, es que la radiación solar tiene un doble carácter de luz y onda. Por una parte es radiación, es una onda, pero la energía no va dispersa en la onda, sino que va concentrada en partículas que se denominan fotones, en corpúsculos de luz. Y estos fotones tienen también la particularidad de que su energía depende de la longitud de la onda que lleva asociada. De tal manera que los fotones azules, aquí veíamos, los fotones azules son los de menor energía, de 400 nanómetros, y los rojos son los de mayor energía, mayor longitud de onda, de 700 nanómetros. Bueno, pues hay una relación inversa entre la energía y la longitud de onda. De una manera fácil podemos recordar que aproximadamente la relación que hay entre energía y longitud de onda es de 1240 electrón-voltio por nanómetro. Eso quiere decir que los fotones azules son más energéticos que los verdes y a su vez estos más energéticos que los rojos. Y cuando consideramos entonces cómo esos fotones excitan a los electrones de la clorofila, tenemos que tener en cuenta esa energía que tienen esos fotones. La excitación se produce cuando el fotón incide sobre electrones que están en orbitales más cercanos a los núcleos y suben a un nivel de energía superior. Eso es lo que se representa aquí, en que tenemos un estado basal y el electrón subido, que es el estado excitado. ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? Pues elevamos el nivel de energía de los electrones y precisamente la diferencia de energía entre los dos orbitales, entre el basal y el excitado, es lo que determina que el fotón pueda ser absorbido o no. De tal manera que si consideramos el fotón azul, el de alta energía, tiene demasiada energía y por consiguiente no se absorbe, y el fotón rojo no llega. Los pigmentos, las clorofilas, absorben los fotones de las longitudes de onda precisamente que sean adecuadas. Entonces, ¿cuál es la radiación activa en fotosíntesis? Bueno, pues si el pigmento activo es la clorofila que veis aquí, esta es la molécula de clorofila, tiene un espectro característico. Hay distintos tipos de clorofila, A, B, etcétera. Aquí veis que en general la clorofila absorbe entre 400 y 500 y entre 600 y 700. Precisamente en la zona intermedia, alrededor del verde, no absorbe. Y precisamente por eso lo vemos verde. Las plantas las vemos verde porque la clorofila absorbe el azul, absorbe el rojo, pero no el verde, que son los fotones que salen reflejados y nos llegan a nosotros, al ojo, y por eso vemos los fotones verdes. En cualquier caso, en esas estructuras que veíamos anteriormente tan enormemente complejas, organizadas y ordenadas, simplemente, sin entrar mucho en detalle, veremos que las moléculas de clorofila se disponen alrededor del centro de reacción donde tiene lugar la fotoexcitación, el elevar el nivel de energía de los electrones. Y esto es lo que configura lo que se llama la antena de clorofilas para absorber el máximo de fotones y canalizar la energía hacia el centro de reacción, donde tiene lugar ya la elevación del nivel de energía de los electrones. Bueno, estos son los distintos pigmentos que podemos pasar un poco. La estructura de esos fotosistemas clorofílicos. Bien, para que os hagáis una idea, de manera muy resumida, del grado de complejidad de la biología en cuanto a un proceso tan simple, en principio, como es la fotosíntesis, esto, por ejemplo, que veíamos anteriormente, eran los fotosistemas clorofílicos anclados en las membranas lipídicas, en las membranas de fosfolípidos. Bueno, pues estas son las proteínas que conforman ese fotosistema clorofílico. Todas estas hélices, estos cilindros que veis aquí, son cilindros de proteínas, de cadenas polipeptídicas
hecha a base de aminoácidos. Cada color corresponde a una proteína distinta. Todas ellas forman un complejo proteico donde se alojan las clorofilas. Ahora, todo lo que veis aquí, todo esto son moléculas de clorofila, esas antenas que decíamos antes, que tienen la función de captar fotones y canalizarlos hacia el centro de reacción. Y esto que veis ahora, en el centro, eso es el centro de reacción. Todos los fotones se van, desde las antenas, se van canalizando al centro de reacción, donde tiene lugar la elevación final de energía de los electrones y acaban en la ferrodosina que decíamos anteriormente. Y esos electrones, una vez excitados, son los que permiten la producción de ATP en las células animales, por ejemplo en las mitocondrias, también en las mitocondrias vegetales, y parte también de ese ATP que se produce en el cloroplasto. Bien, ¿por qué el ATP es tan importante? Bueno, pues como os decía, es la moneda energética, la que permite movilizar, intercambiar energía entre una célula y otra en un organismo vivo. Para que os hagáis una idea de cuál es el requerimiento de energía del ATP, pues una persona con una actividad normal necesita una cantidad igual de ATP a su propio peso. Una persona que pesa 70-80 kilos necesita 70-80 kilos de energía, de ATP diariamente. Y ninguno salimos arrastrando 70 kilos de casa por la mañana con toda esa la gasolina que necesitamos para funcionar a lo largo del día. Y si estamos hablando de una persona que haga un trabajo pesado, un estibador en el puerto, por ejemplo, acarreando sacos, es capaz de consumir o necesitaría consumir del orden de 1000 kilos, una tonelada de ATP. Evidentemente ninguno vamos con una tonelada de ATP y simplemente eso es lo que da idea de que aproximadamente nuestro contenido en ATP es del orden de 1000 veces menos, tendríamos unos 70-80 gramos de ATP y lo que está en continuo intercambio. O sea, todo ese proceso de subir y bajar electrones, de consumir alimentos y producir ATP y tal, todo eso están continuamente, como si fueran unas pilas que están continuamente cargándose y descargándose, es lo que permite que nuestro organismo funcione con esa energía de ATP. Bien, esto es un resumen de cómo sería el interior de un cloroplasto, de un tilacoide. Aquí tenemos los fotosistemas bombeando, con la luz bombeando electrones hacia arriba, y esa enzima que os decía anteriormente, la ATPasa, fabricando el ATP con los protones que se liberan o que se producen en la fotosíntesis. Bien, un aspecto importante de la fotosíntesis, ya entramos ahora en unos aspectos quizás un poco más aplicados. En la fotosíntesis, que os decía, lógicamente la fotosíntesis tiene un sustrato esencial, fundamental, para fabricar los azúcares, que es el CO2. Ese CO2, sin embargo, es un producto de desecho en la combustión de combustibles fósiles y se está acumulando en la atmósfera, estamos aumentando la concentración, la cantidad de CO2. Si vemos cómo evoluciona la cantidad de CO2 en la atmósfera en los últimos años, vemos un crecimiento exponencial del CO2, independientemente de que sea responsable o no del cambio climático, del efecto invernadero, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es que el CO2 está aumentando en el planeta. Lógicamente, eso quiere decir que de alguna manera ese equilibrio que hablábamos antes entre fotosíntesis y respiración podemos estar afectándolo, o lo estamos afectando de manera clara y evidente, pero eso no quiere decir que el CO2 haya que ponerle un San Benito de gas o sustancia contaminante. En absoluto, no es ningún contaminante, puesto que es un elemento, un nutriente fundamental en la fotosíntesis para que los organismos vivos vegetales puedan existir. De tal modo que incluso el CO2 es un nutriente en muchos ambientes escaso y de alguna manera se puede decir, entre comillas, y con todas las derivaciones que haya que hacer, pero de alguna manera podemos decir que aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera estamos abonando el planeta para que haya mayor fotosíntesis. Quiero decir, exagerando un poco para que le quitemos un poco, para que le quitemos ese San Benito que os decía al CO2. De tal manera que, por ejemplo, entre las muchas estrategias que se están utilizando para eliminar el CO2, hay algunas investigaciones, por ejemplo,
que están apuntando hacia la posibilidad de usar organismos fotosintéticos para fijar el CO2, eliminar el CO2. Y nada mejor que usar los organismos vegetales, microalgas, cianobacterias, no ya plantas, solo plantas para producir, para fijar el CO2. Y eso, por ejemplo, es un proyecto americano donde la idea es la central de producción de energía eléctrica con combustibles fósiles que emite CO2, se pone justo al lado de un bosque, por ejemplo, para nutrir de CO2 al bosque, o al lado del mar para inyectar el CO2 del mar en el mar y estimular el crecimiento de organismos fotosintéticos en el agua. Se ha dado cuenta de que aproximadamente la mitad de la fotosíntesis del planeta se hace en la Tierra y la otra mitad en el agua. Luego, la idea de inyectar el CO2 en las aguas para facilitar la fotosíntesis de organismos de microalgas en el agua no es ninguna tontería. Tan es así incluso que, por ejemplo, este otro proyecto donde lo que se hace es abonar, nutrir con hierro, que es un elemento deficitario muchas veces en organismos vegetales, abonar con hierro las aguas oceánicas para precisamente facilitar también el crecimiento de los organismos fotosintéticos. Es decir, que ese CO2, hay maneras físico-químicas de eliminarlo, de quitarlo, y se está trabajando en muchísimos aspectos, desde el punto de vista de la ingeniería también, pero desde el punto de vista biológico se están emprendiendo algunos proyectos. Y luego también, evidentemente, en ese carácter que tiene el CO2 de ser un elemento esencial, una sustancia esencial para la fotosíntesis, pues, por ejemplo, para incentivar el cultivo de microalgas y la producción de biomasa. Bien, hay un aspecto que quería tocar ya finalizando, en el que hemos trabajado en nuestro grupo de manera activa durante muchos años, es en lo que podríamos denominar la fotosíntesis artificial, es decir, simular en el laboratorio lo que hace la planta. Puesto que sabemos cómo funcionan los fotosistemas clorofílicos, vamos a ver cómo pudiéramos hacer para imitar en el laboratorio. Una idea que nos orientó hace ya algunos años era la producción de biocombustibles, y entre ellos el agua oxigenada del peróxido de hidrógeno. Hay un escarabajo, por ejemplo, que es este escarabajo, se llama aquí escopetero, que lo que hace precisamente, utilizando esta reacción de dismutación del agua oxigenada, que libera una enorme cantidad de energía, precisamente la utiliza para ahuyentar a sus enemigos que lo puedan atacar. Entonces, aprovecha esa liberación de energía del agua oxigenada cuando se dismuta para ahuyentar a los posibles predadores. Bien, con esa idea, pues lo que intentamos fue reorientar el metabolismo de ciertas microalgas para producir agua oxigenada, o sea, de tal manera que aquí tenemos un fotorreactor donde se irradia, esto aquí son bolitas de alginato, por ejemplo, para inmovilizar las microalgas, que se mantienen en suspensión, burbujeando oxígeno y algunos nutrientes de mediadores redos también, y con una agitación magnética permitir que hubiera fotosíntesis. Y luego, bueno, pues se elimina aquí el agua oxigenada del peróxido de hidrógeno consumido. Lógicamente, aquí tenemos un reservorio de medio de cultivo y reactivos, etc. Bien, estas son las microalgas que se han utilizado, tipo Synechocistis, Anabaena, Pseudoanabaena, etc. Y estos serían los cultivos que se utilizan en el laboratorio. Hay que decir que el rendimiento, pues, se producía agua oxigenada, pero con unos rendimientos que no tenían suficiente capacidad desde el punto de vista de interés económico o viabilidad económica. Como alternativa, también diseñamos unos sistemas más que fotobiológicos, fotoquímicos. La idea era utilizar el principio de excitación de la clorofila para utilizar otros pigmentos que fueran capaces de absorber la energía de la luz para producir agua oxigenada. Y entre otros teníamos, por ejemplo, flavinas, complejo de rutenio y piridilo, rosa de Bengala, y toda una serie de compuestos que se excitan por la luz y pueden reducir el oxígeno a peróxido de hidrógeno. Esto es un esquema del sistema artificial que utilizamos con agua oxigenada. Nuevamente tenemos un tanque con las flavinas que se irradian. Esas flavinas, cuando se reducen
en la luz con semicarbazida, puede reducir el oxígeno del aire y producir agua oxigenada que luego se puede, en una columna de filtración por tamaños, se puede recuperar el catalizador, la flavina, y de alguna manera también, por otro lado, eliminar el agua oxigenada. El sistema funciona, se pusieron a punto las condiciones experimentales y, entre otras, por ejemplo, ajustar el carácter básico de la solución para aumentar la eficiencia del proceso, pero nuevamente nos encontrábamos con una serie de impedimentos que hacían inviable desde el punto de vista práctico y económico el sistema. Se han hecho muchos otros intentos por muchos otros autores, investigadores, pero podemos decir que hoy en día la fotosíntesis artificial tal cual es una aproximación de interés desde el punto de vista científico, pero hoy por hoy no se ha podido llevar a la práctica. Sí tiene mucho mayor interés lo que hoy en día se llama la factoría verde. La factoría verde significa, de alguna manera, utilizar el metabolismo celular y canalizarlo para la producción de aquellas sustancias que sean de interés para el hombre, no ya solamente desde el punto de vista energético, sino para la producción de todo tipo de sustancias. De tal manera que el principio es básicamente el mismo que hablábamos anteriormente en la fotosíntesis artificial, es modificar el metabolismo de la célula vegetal para facilitar aquella ruta metabólica que dé lugar a un producto de interés. Se puede incluso contemplar, como veis aquí en este esquema, la reprogramación genética de la célula. Mediante manipulación genética podemos introducir la información para la síntesis de aquellos productos que nos sean de interés y luego, bueno, pues evidentemente al modificar el metabolismo podemos hacer que se produzcan pues sustancias de todo tipo, como puedan ser sustancias de interés petroquímico, medicamentos, productos de interés bioenergético, como veíamos antes, el agua oxigenada, etcétera, etcétera. Todo eso y también acoplado a lo que serían sistemas de eliminación de CO2 a fin de cuentas. Esto es un esquema nuevamente de lo que sería la producción de medicamentos. Aquí se ve una especie de tomate, el cual exprimiéndolo pues se saca el medicamento para dárselo al niño. Básicamente la idea es de modificar el metabolismo de la planta para que se produzca un compuesto de interés desde el punto de vista humano. Puede ser un medicamento, como este es el caso. Entonces, básicamente, se cultiva la planta, se extrae de la planta el producto en cuestión y se lleva a las farmacias. Es decir, hoy en día se está haciendo hay toda una enorme variedad de líneas de investigación de enorme interés. Está teniendo lugar una nueva revolución, que podríamos decir, agrícola, para la utilización de la manipulación genética y derivar hacia la producción de esos compuestos de interés que decíamos antes. Y terminando, para daros alguna idea de lo que es la fotosíntesis y la energía en el contexto del planeta, y yo creo que encarzando un poco también con la conferencia que viene a continuación de Antonio Gómez Expósito, hay muchas veces que cuando se habla de energía, de combustibles renovables, de energías renovables, etcétera, una pregunta que muchas veces se hace el hombre de la calle, bueno, es ¿habrá para todos? ¿Y hay energía suficiente en el planeta o alguna vez escaseará? Si consumimos óleo al casar, es decir, con los paneles, desde el punto de vista científico, enorme de energía es de la que se necesita, de lo que hoy en día necesita la humanidad. Para que os hagáis una idea, esa energía que os decía anteriormente que viene del Sol, esos fotones que en 8 minutos lo tenemos aquí, el Sol es nuestra fuente principal de energía, es la que nos nutre de luz y de energía cada día. Y para que os hagáis una idea, la energía solar que llega a la biosfera es aproximadamente 1000 veces más de la que fija todo el reino vegetal. Es decir, toda la fotosíntesis, que es la vía principal de entrada, de absorción de energía en la biosfera, esa cantidad de energía que llega al planeta, a la biosfera, es 1000 veces más de lo que absorbe por fotosíntesis todo el conjunto del reino vegetal. Las reservas de combustibles fósiles las tenéis aquí, las estimadas y las comprobadas, y las reservas de biomasa en bosque.
hay una reserva suficiente, pero en cualquier caso no debemos de preocuparnos en demasía, en el sentido de que la energía que nos llega de manera constante es muy superior a la que se necesita. Y de todas maneras, si veis aquí, en esta otra tabla, la energía solar fijada por el reino vegetal, que veíamos aquí anteriormente, en vatios, es 10⁻17 la que llega a la biosfera y 10⁻14, 1000 veces menos, la que fija el reino vegetal. La que necesita el consumo energético global, mundial, hoy, es 1000 veces menos la que fija el reino vegetal. Es decir, 10.000 veces menos de la que nos llega mediante el Sol. Con lo cual, no debemos de preocuparnos por escasez de energía, sino sí ocuparnos en aprender a utilizar esa energía, es decir, diseñar sistemas, ya sean biológicos, ya sean químicos, físicos, mediante ingeniería. Tenemos que aprender a diseñar sistemas que nos permitan captar la energía solar, pero en absoluto preocuparnos de que la energía pueda llegar a ser un problema en el día de mañana. Esta es una diapositiva que resume del informe BP del año 2019, que resume cuál es la situación energética mundial. Hoy en día en el planeta, si os fijáis aquí, el consumo de energía primaria mundial, básicamente petróleo, carbón y gas, representan las 3/4 partes, si no más, de todo el consumo, combustibles fósiles. Una parte importante, pero mínima en relación con las otras, es la energía renovable, es un 4% del consumo mundial, pero en cualquier caso, si lo comparamos cómo va aumentando, cómo va incrementando la energía, el consumo de energía, veremos que las tres fósiles van aumentando, pero la energía renovable, que aunque ya digo representa una cantidad de un 4% solo, está creciendo a un ritmo del 14,5–15% anual. Con lo cual, pues todavía, evidentemente, nos deja un margen importante. Hay que decir que desde el punto de vista energético de los sistemas de energía renovable, y ya termino con estas diapositivas, en cuanto al futuro de la energía, me traigo aquí a colación una conferencia que dio Robert Hoover. Hoover, que lo vemos aquí a la derecha, hablando con Benito Valdés, el presidente del Instituto de las Reales Academias, también con Francisco García Novo. Robert Hoover recibió el premio Nobel precisamente por descubrir ese centro de reacción fotosintético que veíamos antes, cómo están dispuestas las clorofilas, las proteínas, las antenas, todo eso en el fotosistema clorofílico. Bueno, pues dio una conferencia en el año 2011, creo, en Sevilla, en Foro Joly, y una de las cosas que dijo, que está muy bien lo de la energía fotovoltaica, pero, entre otras cosas, no se puede cubrir una superficie fértil, como decíamos, la Vega de Carmona, por ejemplo, allí en Sevilla, con paneles solares. Y también traigo aquí a colación a otra persona que ha trabajado mucho en lo que es transporte de electrones, en general, procesos redox, en biología, como es Harry Gray de Caltech, en California, que decía que de alguna manera tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, los combustibles sucios, por nuevos combustibles que sean de carácter limpio. Y los combustibles limpios son dos. Él hablaba de los electrones, de la electricidad y del hidrógeno. Y de alguna manera tenemos que aprender que hoy por hoy tenemos que elegir y tenemos que utilizar esa energía limpia de electrones, de electricidad o de hidrógeno, y que, según él, teníamos en aquel entonces, o ahora mejor dicho, la posibilidad de optar entre la energía nuclear como una energía de transición hasta otra que al final acabará siendo la energía solar. De todas maneras, se puede decir también, y esto ya para terminar, que, como decía, no tenemos que preocuparnos, pero sí ocuparnos de aprovechar, de aprender a utilizar de la manera más eficiente las energías renovables para ir sustituyendo poco a poco esos combustibles fósiles. Y ya nos predijo o nos anticipó Giacomo Yashimichian hace prácticamente pues casi un siglo, ya 100 años, más de 100 años, en un artículo que fue luego muy reputado y reconocido en Science, donde decía que en toda esta relación del hombre con la energía teníamos que tener en cuenta que probablemente el hombre, desde un punto de vista egoísta y a corto plazo, no tendría ninguna preocupación
de por qué había que hacer ningún casus belli ni por qué preocuparse excesivamente por el tema energético, pero sin embargo él nos decía que si el hombre no tiene prisa, la naturaleza sí, aunque la humanidad no tuviera. Solamente con esta frase de Chechimichian de que la naturaleza no tiene prisa, pero que el hombre sí, en ese sentido de que tengamos que preservar ese equilibrio, ese ciclo estable entre la fotosíntesis y la respiración que nos hemos encontrado y que tenemos el privilegio de disfrutar hoy en el planeta, que seamos conscientes de que en cualquier momento podemos romperlo y que por consiguiente tenemos que ocuparnos de preservarlo, por nosotros y por las generaciones que vienen.